Historia del lenguaje C. El C es un lenguaje de programación de nivel medio, ya que combina los elementos del lenguaje de alto nivel con la funcionalidad del ensamblador. El lenguaje C fue creado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell Telephone en 1972. La novedad que proporcionó el lenguaje C fue el diseño de tipos y estructuras de datos. Los tipos estructurados básicos de C son las estructuras, las uniones y los arrays. Estos permiten la definición y declaración de tipos de mayor complejidad. Los tipos básicos de datos en lenguaje C eran char, int, float, double. Como el C es un lenguaje muy poderoso y flexible, se difundió muy rápidamente más allá de los laboratorios Bell. Los programadores de todo el mundo comenzaron a usarlo para escribir todo tipo de programas. El desarrollo de C fue el resultado del deseo de los programadores de jugar con Space Trouble. Habían estado jugando con el mainframe de su compañía. Debido a su poca capacidad de proceso y al tener que soportar siempre, Ken Thompson y Dennis no tenían suficiente control sobre la nave para evitar colisiones con los asteroides. Por ese motivo decidieron portar el juego a un PDP-7. Todo el código estaba escrito en lenguaje. Entonces decidieron usar un lenguaje de alto nivel y portátil para que el sistema operativo se pudiera portar fácilmente de un ordenador a otro. Consideraron usar B, pero carecía de las funcionalidades necesarias para aprovechar alguna característica avanzada del PDP-11. Entonces empezaron a crear un nuevo lenguaje. En 1973, el lenguaje C se había vuelto tan potente que la mayor parte del kernel Unix, originalmente escrito en el lenguaje ensamblador PDP-1120, fue reescrita en C. Este fue uno de los primeros núcleos del sistema operativo implementados en un lenguaje distinto al ensamblador. El lenguaje C se ha utilizado mucho para la programación en sistemas Unix, aunque también se ha utilizado en el desarrollo de sistemas operativos como Windows o GNU Linux y en el desarrollo de aplicaciones de escritorio como GIMP. Es un lenguaje muy especial dentro del mundo de la ingeniería, puesto que se sigue enseñando en los primeros cursos de estos estudios y nunca ha dejado de ser utilizado. Ventajas del lenguaje C. Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples estilos. Uno de los más empleados es el estructurado. Es un sistema de tipos que impide operaciones sin sentido. Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. Un conjunto reducido de palabras clave. Usa un lenguaje de preprocesado, el preprocesador de C, para tareas como definir macros e incluir múltiples archivos de código fuente. El lenguaje C ha sido pensado para ser altamente transportable. Características del lenguaje C. Su principal característica es que es portable. Quiere decir que puede adaptar los programas escritos para un tipo de computadoras en otra. Es estructurado porque se divide en módulos que son independientes entre sí. El lenguaje C inicialmente fue creado para la programación de sistemas operativos
intérpretes, editores, ensambladores, compiladores, administradores de bases de datos. Actualmente puede ser utilizado para todo tipo de programas. Estas y otras características lo hacen adecuado para la programación en áreas tales como programación de sistemas, estructuras de datos y sistemas de bases de datos, aplicaciones científicas, software gráfico, análisis numérico. C. Es un lenguaje relativamente pequeño, se puede escribir en poco espacio y aprender rápidamente. Dennis Ritchie, creador del lenguaje C. Ken Thompson. Laboratorio Bell AT&T.